Las arenas del desierto de Zintora se extendían hasta donde la vista alcanzaba un océano de dunas doradas bajo un sol abrasador. La atmósfera estaba impregnada de una quietud inquebrantable, rota solo por el ocasional susurro del viento que barría las partículas de arena, creando formas efímeras que se desvanecían tan rápidamente como aparecían. La tribu de las hijas de Vashra había prosperado aquí durante generaciones, un linaje de guerreras cuyo conocimiento sobre el desierto y sus secretos era incomparable. Ellas eran una visión en sí mismas, altas, esbeltas, con pieles verdes brillantes que reflejaban la luz solar de manera resplandeciente, como si estuvieran hechas de metal viviente. Sus trajes de combate, ajustados y plateados, se fundían perfectamente con sus cuerpos, acentuando su agilidad y fuerza. Estas guerreras eran conocidas y temidas, no solo por su destreza en la batalla, sino también por su feroz independencia. Sin embargo, había algo que nunca habían visto: un hombre. En la cultura de las hijas de Vashra, los hombres eran solo una leyenda, historias susurradas en la oscuridad de las noches, cuando las estrellas iluminaban el cielo sin nubes. Ninguna de ellas había conocido la presencia de un varón, pues en su sociedad matriarcal, las mujeres eran autosuficientes en todos los sentidos, reproduciéndose a través de un proceso que ellas consideraban sagrado y que no requería intervención masculina. Todo cambió el día en que Zinkar, el primer explorador humano, cruzó los límites de su desierto. Zinkar había llegado a Zintora en busca de un recurso raro, el Kiriatium, un mineral que solo se encontraba en este planeta. Como ingeniero y explorador, había recorrido muchos mundos, pero ninguno tan inhóspito y misterioso como este. Su nave, la Aurora, se había visto obligada a aterrizar de emergencia debido a una tormenta solar que había afectado sus sistemas de navegación. Sin otra opción, se había aventurado a pie en busca de ayuda o, al menos, de algún indicio de civilización. No pasó mucho tiempo antes de que fuera encontrado. La tribu lo rodeó en un abrir y cerrar de ojos. Zinkar apenas tuvo tiempo de alzar las manos en señal de rendición cuando ya estaba rodeado por una docena de las guerreras, cada una tan imponente como hermosa, con sus ojos ámbar fijos en él, analizando cada detalle de su ser. El desconcierto se reflejaba en sus rostros mientras susurraban entre sí en un idioma que Zinkar no podía entender. Una de ellas, que parecía ser la líder, se adelantó. Su nombre era Velia, la gran protectora de la tribu, una figura venerada por su sabiduría y ferocidad. Con un movimiento de su mano, indicó que Zinkar fuera despojado de sus armas, un ritual que se hacía con todos los que no pertenecían a la tribu. Sin embargo, Velia no podía apartar la vista de él. Algo en este ser la intrigaba profundamente, algo en su constitución diferente que nunca había experimentado. Zinkar, aunque desorientado, no podía dejar de admirar la gracia y la disciplina con la que se movían estas guerreras. En su mente intentaba desentrañar cómo comunicarse con ellas, cómo explicar su presencia y, sobre todo, cómo salir de esta situación con vida. Velia dio un paso adelante, acercándose a él, sus ojos reflejando la curiosidad de alguien que nunca había visto algo tan extraño. Sin previo aviso levantó una mano hacia su rostro, deteniéndose a unos centímetros. Zinkar se quedó inmóvil, sintiendo la tensión en el aire. Lentamente, la guerrera dejó que sus dedos acariciaran su piel, notando la diferencia en textura y temperatura. La sorpresa se dibujó en su rostro. «Es tan diferente», exclamó Velia en su idioma nativo, sus palabras llenas de asombro. Las demás guerreras intercambiaron miradas, susurrando entre sí mientras miraban a Zinkar. La palabra había sido pronunciada, y con ella, un cambio irreversible en la percepción de la tribu. Zinkar, sin entender sus palabras, pero captando el tono de curiosidad y sorpresa, decidió intentar comunicarse. «Mi nombre es Zinkar», dijo con voz calmada, haciendo un gesto hacia su pecho. Las guerreras lo miraron perplejas sin entender sus palabras, pero Velia, decidida a descubrir más sobre este extraño, dio la orden de llevarlo a la aldea. Mientras se encaminaban, Zinkar observó el entorno, un mar de dunas doradas que se extendían hacia el infinito, y a su alrededor, las guerreras que lo escoltaban. Sabía que estaba en un territorio desconocido, rodeado de seres que no comprendía del todo.
Pero algo en su interior le decía que su destino estaba irrevocablemente ligado al de estas hijas del desierto. Mientras caminaban hacia la aldea, Velia no podía apartar la vista de Zinkar. Algo en él despertaba una curiosidad que jamás había sentido, un deseo de entender lo que este ser diferente podría significar para ellas. Sabía que su legada podría cambiarlo todo, pero no tenía idea de hasta qué punto. Y así, bajo el sol implacable de Zintora, comenzaba la historia de Zinkar y las hijas de Vashera. Una historia de descubrimiento, desafío y sobre todo, de lo que significa ser verdaderamente diferente en un mundo donde la diferencia no había existido antes. La aldea de las hijas de Vashera se encontraba oculta entre las dunas más altas del desierto de Zintora, un oasis de vida en medio de la vastedad arenosa. Las construcciones eran de una elegancia sobria, formadas por estructuras de cristal y metal pulido que reflejaban el sol, mimetizándose casi perfectamente con el paisaje. El agua era un recurso escaso, pero las hijas habían perfeccionado la técnica de extraerla del aire y de los pocos acuíferos subterráneos que conocían. Todo en la aldea funcionaba con una precisión y eficiencia dignas de la sociedad más avanzada. Zinkar fue llevado a una sala que parecía ser una especie de sala del consejo. El espacio estaba adornado con figuras geométricas y símbolos que él no podía reconocer. Las guerreras que lo habían escoltado se quedaron en la entrada, formando una barrera silenciosa pero impenetrable. Velia se posicionó en el centro de la sala, enfrentándolo con una mirada que mezclaba autoridad y curiosidad. La gran protectora le indicó que se sentara en un asiento bajo hecho de un metal frío al tacto. Alrededor de la sala, otras líderes de la tribu comenzaron a aparecer, todas ellas con esa presencia imponente que Zinkar ya había notado. Ellas lo rodearon, estudiándolo como si fuese una pieza enigmática de tecnología antigua. Velia levantó una mano y la sala se sumió en un silencio absoluto. ¿Quién eres y de dónde vienes? Su voz resonó clara, aunque Zinkar solo entendió el tono de interrogación. Zinkar se humedeció los labios, consciente de que cada palabra que dijera tendría un peso considerable. Soy Zinkar, un explorador del planeta Terra. Mi nave se vio obligada a aterrizar aquí por una tormenta solar. No vengo con intenciones hostiles. Solo busco una forma de regresar a mi nave y continuar mi camino. Las líderes intercambiaron miradas. Aunque no entendían exactamente sus palabras, podían captar la falta de agresividad en su tono. Velia volvió a hablar, esta vez utilizando un dispositivo de traducción que había sido recuperado de una antigua nave caída siglos atrás. Nosotros somos las hijas de Vashera. Este es nuestro hogar y hasta hoy nunca hemos visto a alguien como tú. Zinkar notó la ligera distorsión en la voz de Velia, indicando que el dispositivo estaba activo. Tomando una respiración profunda, decidió seguir su instinto. Estoy aquí por accidente, pero veo que mi presencia ha despertado muchas preguntas. Estoy dispuesto a responderlas si me permiten hacer lo mismo. Velia asintió lentamente, sus ojos reflejando la intriga que sentía. Nuestro mundo no ha conocido a los hombres. Solo existen en nuestras leyendas y ninguna de nosotras ha visto uno en la realidad. Tu legada es un evento sin precedentes. El ingeniero entendió entonces la magnitud de su situación. En un mundo donde los hombres eran poco más que mitos, su existencia podría alterar el equilibrio de toda la sociedad. Sin embargo, la ciencia en él quería explorar, descubrir las razones biológicas y culturales detrás de esta situación. Pero por encima de todo, quería asegurar su supervivencia y tal vez, incluso la posibilidad de salir de este planeta con vida. Zinkar observó a Velia y decidió que ser directo era su mejor opción. Veo que hay muchas diferencias entre nuestras especies, pero también creo que podemos aprender mucho el uno del otro. Tal vez mi legada podría ser una oportunidad para ambos pueblos. Velia lo observó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Tienes razón en una cosa, Zinkar. Tu presencia aquí es una oportunidad, pero también un riesgo. Nuestra sociedad ha existido durante eones sin la intervención masculina. No sabemos cómo afectar a tu permanencia aquí. Las otras líderes murmuraron entre sí, algunas mostrando signos de acuerdo, mientras otras parecían más escépticas. Velia levantó una mano, silenciando las conversaciones.
Te permitiremos cuidarte, Zinkar. Pero bajo ciertas condiciones. Estarás bajo nuestra observación constante y no se te permitirá abandonar la aldea sin nuestra autorización. Cualquier intento de escapar será visto como un acto de agresión y actuaremos en consecuencia. Zinkar asintió. Sabía que no tenía otra opción y necesitaba ganar la confianza de estas guerreras si quería sobrevivir. Aceptó sus condiciones. Con un movimiento de cabeza, Velia señaló a una de las guerreras más jóvenes, quien se adelantó. Ella es Niara y será tu vigilante. Te acompañará en todo momento y se asegurará de que sigas nuestras reglas. Niara, con una expresión seria y ojos penetrantes, se acercó a Zinkar. Aunque no era tan alta como las demás, había una determinación en su mirada que indicaba que no era alguien a quien subestimar. «Sígueme», dijo Niara con una voz firme, señalando hacia la salida de la sala. Mientras Zinkar la seguía, no podía evitar pensar en cómo esta situación podría evolucionar. Estaba solo en un planeta desconocido, rodeado de seres que no comprendía del todo. Sin embargo, había algo en el misterio de estas hijas de Vashra que lo intrigaba profundamente, una necesidad de entender su cultura, su historia y sobre todo, que había llevado a la ausencia total de hombres en su mundo. Niara lo condujo a través de la aldea, mostrándole los diferentes sectores. El lugar era una mezcla fascinante de tecnología avanzada y armonía con la naturaleza del desierto. Había jardines subterráneos donde cultivaban alimentos, sistemas de recolección de agua altamente sofisticados y áreas de entrenamiento donde las guerreras practicaban sus habilidades. Zinkar observaba todo con atención, absorbiendo cada detalle. Sabía que cualquier conocimiento podría ser vital para su supervivencia y tal vez para encontrar una manera de salir de este planeta. Pero cuanto más tiempo pasaba entre estas hijas del desierto, más se daba cuenta de que su presencia aquí podría tener un propósito más grande de lo que había imaginado. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo las dunas de un naranja profundo, Zinkar fue llevado a una pequeña habitación. «Este será tu espacio», dijo Niara con un tono neutral. «Descansa. Mañana, Velia quiera hablar más contigo». Zinkar asintió y se sentó en el borde de la cama, observando a Niara salir de la habitación. Al quedarse solo se recostó, sintiendo el peso de la jornada. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había aprendido y a lo que aún quedaba por descubrir. Cerró los ojos, dejando que el cansancio lo venciera, pero sabiendo que el amanecer traería nuevos desafíos y, con suerte, algunas respuestas. El sol de Zintora se levantaba lentamente, lanzando sus primeros rayos dorados sobre la aldea de las hijas de Vashra. Zinkar despertó con la sensación de que el día sería decisivo. Había dormido más profundamente de lo que esperaba, quizás por el agotamiento acumulado, pero ahora estaba listo para enfrentar lo que el día le deparara. Niara estaba esperando fuera de su habitación, como lo había prometido. Sin mediar muchas palabras, le indicó que la siguiera. Mientras caminaban por la aldea, Zinkar no pudo evitar notar las miradas curiosas y, en algunos casos, desconfiadas de las otras guerreras. Aunque era un forastero, su mera existencia había creado una ola de interés entre las hijas de Vashra. Niara lo condujo de nuevo a la sala del consejo, donde Velia y otras líderes ya lo esperaban. Esta vez, la atmósfera era diferente. Las líderes parecían más serias, como si lo que estaba por discutirse fuera de una importancia crucial. «Zinkar», comenzó Velia, «ayer decidimos que podrías quedarte aquí bajo nuestras condiciones, pero hoy necesitamos ir más allá. Queremos entender qué te trajo aquí y cómo podemos aprovechar esta oportunidad. Para ello, debemos confiar en ti, pero también tú debes confiar en nosotras». Zinkar asintió, comprendiendo que ahora era el momento de ser completamente transparente. «Entiendo. Pueden preguntarme lo que necesiten saber y trataré de responder lo mejor que pueda». Velia miró a las demás líderes antes de continuar. «Primero, cuéntanos más sobre tu especie. En nuestras leyendas, los hombres son mencionados, pero solo como una parte distante de nuestro pasado, porque los hombres y las mujeres están separados en tu mundo». Zinkar reflexionó sobre la pregunta, sabiendo que la respuesta no era simple. «En mi mundo Terra,
Hombres y mujeres existen juntos. Nos complementamos en muchos aspectos, tanto biológicos como sociales. Sin embargo, también hemos tenido nuestras diferencias y conflictos a lo largo de la historia. Nuestra especie depende de la cooperación entre ambos géneros para reproducirse y para mantener la sociedad en funcionamiento. No es una relación perfecta, pero es la base de nuestra civilización. Las líderes escuchaban atentamente, asimilando cada palabra. La idea de una sociedad donde ambos géneros coexistían les era completamente ajena, y se notaba en sus expresiones. En nuestro mundo, intervino una de las líderes, cuyo nombre era Sira. Las mujeres siempre han sido autosuficientes. Nos reproducimos a través de un proceso de clonación mejorada que nos permite perpetuar nuestra especie sin necesidad de varones. Esto ha sido así desde que nuestra historia más antigua recuerda. Pero tú, Zinkar, representas una incógnita. Si los hombres existen, ¿qué papel jugarían en nuestra sociedad? ¿Nos complementarían como en tu mundo o crearían conflictos? La pregunta de Sira era profunda y cargada de implicaciones. Zinkar comprendió que su respuesta podría influir en cómo sería tratado a partir de ese momento. Creo que la clave está en entender que cada sociedad es única. No hay una fórmula perfecta para la convivencia. Pero si algo he aprendido en mis viajes, es que la diversidad puede ser una fuente de fuerza si se maneja con sabiduría. En mi mundo, hombres y mujeres se necesitan mutuamente para sobrevivir y prosperar, aunque eso no significa que no haya desafíos. Sin embargo, lo que he visto aquí es increíble. Su sociedad ha logrado cosas que en mi mundo solo podemos soñar. Tal vez, juntos podríamos encontrar una manera de aprender unos de otros. Velia lo observó con una mirada intensa, evaluando sus palabras. Es una perspectiva interesante, Zinkar, pero nuestro mayor desafío es entender cómo encajarías en nuestra estructura. Tu presencia aquí no puede pasar desapercibida. Las hijas ya están hablando de ti y no todas están tan abiertas al cambio como algunas de nosotras. Zinkar sabía que esto era cierto. Había sentido la tensión en el aire desde que llegó, la mezcla de curiosidad y recelo. Estoy dispuesto a trabajar con ustedes para encontrar una solución que funcione para ambas partes. Mi principal objetivo sigue siendo reparar mi nave y regresar a mi mundo, pero no quiero causar más problemas aquí. Si puedo ser de ayuda, lo seré. Las líderes intercambiaron miradas, y Sira fue la primera en hablar. Tenemos antiguos archivos de conocimiento sobre la biología y la tecnología de nuestros antepasados. Es posible que contengan información sobre cómo nuestra especie solía interactuar con los hombres, si es que alguna vez lo hicimos. Estos archivos han estado celados durante generaciones, ya que se consideran sagrados y peligrosos, pero si estamos dispuestas a abrirlos, quizás podamos encontrar respuestas. Velia asintió lentamente. Zinkar, tendrás acceso a estos archivos, pero bajo nuestra supervisión. Esto es algo sin precedentes, pero si hay algo que podamos aprender de nuestro pasado, debe hacerse ahora. Zinkar sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, no solo en cuanto a la cultura de estas guerreras, sino también en cuanto a la historia perdida de su propia especie. Acepto. Haré todo lo posible para entender lo que pueda y compartir lo que sepa. Velia hizo un gesto hacia Niara. Ella te llevará a los archivos, pero recuerda, Zinkar, lo que descubras podría cambiar mucho más que tu destino aquí. Niara condujo a Zinkar a través de la aldea hasta una estructura que parecía estar hecha de un material más antiguo y robusto que las demás. Era una especie de templo o biblioteca, protegida por guerreras que se inclinaron respetuosamente ante Niara mientras ella pasaba. Las puertas se abrieron con un sonido profundo y reverberante, y Zinkar sintió un escalofrío al entrar. El interior estaba lleno de dispositivos antiguos, muchos de los cuales parecían estar en desuso desde hacía siglos. Pero en el centro de la sala había un gran cilindro de cristal que contenía un complejo sistema de luces y circuitos que parecían latir como un corazón mecánico. Este es el núcleo de Vashra, explicó Niara. Contiene los archivos de nuestras antepasadas. Solo la Gran Protectora y las líderes tienen acceso a él, pero hoy haremos una excepción. Niara activó un panel en la base del cilindro,
y una serie de hologramas comenzaron a proyectarse en el aire. Zinkar observó con fascinación mientras imágenes y textos antiguos se desplegaban frente a él, algunos de ellos en un idioma que no reconocía. Estos archivos son los registros de las primeras hijas de Vashra, cuando nuestra especie aún exploraba las estrellas. Aquí podrías encontrar respuestas sobre cómo los hombres y las mujeres de nuestro pasado interactuaban, y tal vez pistas sobre cómo podríamos coexistir de nuevo. Zinkar asintió, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Comenzó a examinar los archivos, escaneando imágenes de antiguas naves, planetas lejanos y civilizaciones olvidadas. Pero lo que más le llamó la atención fue un conjunto de registros sobre una antigua guerra, donde los hombres y mujeres de Zintora lucharon juntos contra una amenaza externa. Esto cambia todo, murmuró Zinkar, mientras más y más datos aparecían ante sus ojos. La historia de las hijas de Vashra no era tan unificada y pura como se había contado. Había habido un tiempo en que hombres y mujeres coexistieron y juntos enfrentaron peligros que Zinkar apenas podía comprender. Niara observaba a Zinkar y aunque no podía leer los archivos con la misma rapidez que él, comprendió que algo importante estaba siendo revelado. ¿Qué has encontrado? Zinkar levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. Parece que hubo una época en la que hombres y mujeres de este planeta lucharon juntos por sobrevivir. Algo sucedió después, algo que separó a los géneros y que llevó a la creación de la sociedad tal como la conoces ahora. Pero lo más importante es que esa amenaza podría no haber desaparecido por completo. Niara frunció el ceño, tratando de comprender el alcance de lo que Zinkar estaba diciendo. Si eso es cierto, entonces debemos informar a Velia y al Consejo de inmediato. Esto no solo se trata de ti, Zinkar, se trata de todo lo que creemos saber sobre nuestra historia y nuestro futuro. Mientras salían de la sala, Zinkar no pudo evitar sentirse atrapado entre dos mundos. La verdad que acababa de descubrir no solo tenía el poder de cambiar su destino, sino también el de todas las hijas de Vashra. Y mientras el sol continuaba su lento ascenso en el cielo, Zinkar supo que los próximos días definirían su papel en una historia mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El aire en la sala del consejo estaba cargado de tensión cuando Zinkar y Niara regresaron con las revelaciones recién descubiertas. Velia y las demás líderes estaban esperando, sus rostros mostrando una mezcla de expectación y preocupación. Algo en la manera en que Zinkar se movía, más rápido y con una energía renovada, les indicó que lo que iba a decir cambiaría las cosas para siempre. Velia tomó la palabra primero, su voz firme pero con una nota de urgencia. Zinkar, Niara, ¿qué han encontrado en los archivos? Zinkar tomó una profunda respiración antes de comenzar. Los archivos contienen información sobre una época en la que hombres y mujeres coexistían en Zintora. No solo eso, sino que juntos enfrentaron una amenaza externa que casi destruyó su civilización. Parece que esta amenaza fue lo que llevó a la separación de los géneros y al desarrollo de la sociedad tal como la conocen ahora. Las líderes intercambiaron miradas de incredulidad. Velia frunció el ceño, tratando de asimilar lo que Zinkar estaba diciendo. ¿Qué tipo de amenaza? Los archivos mencionan algo llamado los incursores. Eran una especie avanzada, con tecnología mucho más poderosa que la que tenían en ese entonces. Su objetivo era conquistar Zintora y explotar sus recursos. Los primeros habitantes de este planeta, hombres y mujeres por igual, lucharon juntos para repeler la invasión. Aunque lograron detenerlos, las consecuencias de esa guerra fueron devastadoras. Las sociedades quedaron fracturadas, y algo sucedió que llevó a la decisión de separar a los géneros por completo. No está claro qué fue exactamente, pero el resultado fue la creación de la sociedad actual donde solo las mujeres permanecieron. El silencio en la sala era casi palpable. Velia finalmente rompió la tensión. Esto desafía todo lo que nos han enseñado, pero lo más preocupante es que, según los archivos, los incursores podrían no haber sido eliminados por completo. Existe la posibilidad de que aún estén allí fuera, esperando una oportunidad para regresar. Sira, la líder que había mostrado escepticismo previamente, habló con voz grave. Si esto es cierto, Zinkar, entonces nuestra seguridad está en peligro. Necesitamos confirmar si esta amenaza sigue latente.
¿Cómo podemos estar seguros de que no estás interpretando mal estos antiguos textos? Zinkar no se sorprendió por la duda de Sira. Lo entiendo, pero los registros son claros en cuanto a la existencia de estos incursores y el peligro que representaron. Incluso hay indicios de que sus naves podrían estar inactivas en algún lugar de este planeta, esperando ser reactivadas. Niara, que había estado en silencio, finalmente habló. Zinkar tiene razón. Si hay alguna posibilidad de que estos incursores sigan existiendo, debemos actuar. No podemos arriesgarnos a ignorar esta información. Velia asintió, su rostro endurecido por la decisión que sabía que tenía que tomar. No podemos permitirnos el lujo de la duda. Necesitamos investigar estas ruinas antiguas y confirmar si los incursores siguen siendo una amenaza. Formaremos un equipo de exploración para localizar estas naves y evaluar su estado. Las demás líderes estuvieron de acuerdo, aunque la preocupación era evidente en sus rostros. Esta misión podría significar el principio de un nuevo conflicto, uno que desafiaría no solo su forma de vida, sino la supervivencia misma de su sociedad. Zinkar, continuó Velia, te necesitamos en esta misión. Eres el único que tiene la experiencia técnica para entender las antiguas tecnologías y, si es necesario, desactivarlas. Niara y un pequeño grupo de nuestras mejores guerreras te acompañarán. Esta es una misión peligrosa, pero es nuestra mejor oportunidad para descubrir la verdad. Zinkar asintió, aceptando su papel en esta tarea crítica. Sabía que no tenía otra opción, pero también sentía una creciente determinación de proteger a estas mujeres, a pesar de las diferencias entre ellos. Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que estas naves no puedan ser usadas contra ustedes. Niara se giró hacia Velia. Partiremos al amanecer. Prepararé a las guerreras y reuniré el equipo necesario. Zinkar, asegúrate de estar listo. Zinkar agradeció a Niara y se dirigió a su habitación para prepararse. Mientras organizaba sus pensamientos y sus pocas pertenencias, no podía dejar de pensar en lo rápido que todo había cambiado. Lo que había comenzado como una misión para encontrar un recurso raro en un planeta distante, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Su supervivencia y la de toda una civilización podría depender de su habilidad para desentrañar los secretos de estas antiguas tecnologías. La noche llegó rápidamente, y con ella una sensación de calma antes de la tormenta. Zinkar se permitió un breve momento para observar las estrellas desde la pequeña ventana de su habitación. Las constelaciones eran diferentes, pero la sensación de infinitud era la misma que en la Tierra. Se preguntó si alguna vez volvería a su hogar, si algún día podría contar esta historia a alguien que la entendería. Al amanecer, se encontró con Niara y las demás guerreras en las afueras de la aldea. Estaban listas, equipadas con armas y tecnología que, aunque parecía primitiva en comparación con lo que Zinkar conocía, tenía un toque de sofisticación único, adaptado al entorno hostil del desierto. Niara se acercó a él con una mirada que mezclaba profesionalismo y algo que podría haber sido respeto. Estamos listas, Zinkar. Esta misión es peligrosa, pero confío en que juntos podremos llevarla a cabo. Zinkar asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Vamos a descubrir la verdad, Niara, y si estos incursores siguen siendo una amenaza, nos aseguraremos de que no puedan hacer daño a nadie. El grupo comenzó su marcha hacia las ruinas mencionadas en los archivos. El viaje sería largo y el terreno difícil, pero la determinación en los rostros de las guerreras le dio a Zinkar la certeza de que no estaba solo en esto. Con cada paso, se adentraban más en la historia olvidada de Zintora, en busca de respuestas que podrían cambiar el curso de su futuro. Las dunas se alzaban ante ellos como gigantes dormidos, mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando su camino hacia lo desconocido. Zinkar sabía que, al final de este viaje, podrían encontrarse con el mayor desafío que jamás habían enfrentado, pero también sabía que, pase lo que pase, estaba preparado para enfrentarlo junto a las hijas de Vashra.